Welcome Home, un barrio alegre, colorido y divertido, donde todos sus habitantes conviven en total paz y armonía, o al menos eso es lo que parece, aunque en el fondo este vecindario oculta un horrible secreto. En esta serie de vídeos estaré analizando a los diferentes vecinos que conviven en este lugar. Hoy le toca el turno a Wally. Wally Darling es el personaje principal y antagonista potencial del juego de realidad alternativa con temática de títeres llamado Welcome Home. Wally es un artista dulce y de voz suave que siempre está feliz de compartir una sonrisa. Actúa como el personaje central del espectáculo de marionetas cancelado Welcome Home de los años 70, objeto del proyecto de restauración de este ARG. Sin embargo, está claro que hay algo oscuro acechando debajo de la superficie de este ARG, y Wally parece estar en el centro. En muy poco tiempo, Wally se ha ganado una acérrima base de fans que lo adoran y que me han estado pidiendo a gritos que haga este vídeo, así que vamos a ello. Wally Darling es el vecino más amigable de Welcome Home, quizás incluso el mejor pintor también. Con una sonrisa como la suya es difícil no estar de acuerdo. Siempre ansioso por hacer nuevos amigos y mostrarles el vecindario, Wally está feliz de echar una mano. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Wally es el personaje más destacado de Welcome Home, ya que suele ser el centro de atención de merchandising, publicidad y está presente en todos los episodios y libros. Sus segmentos se centraban en dibujar y pintar con los espectadores. Barnaby aparecía a menudo junto a él y las páginas ilustradas señalan que eran mejores amigos en múltiples ocasiones, sobre todo en los escenarios en los que Wally y el espectador están aprendiendo algo nuevo. También comparten características similares como corazones en la suela de sus zapatos o en el caso de Barnaby en sus patas. Wally mide 1,5 metros, es de complexión media, tiene la piel amarilla y el pelo azul peinado en un pompadour alto y en espiral. Suele llevar una rebeca azul con bordes y botones amarillos, una camiseta blanca, una corbata roja, pantalones arcoíris de rayas y zapatos de vestir blancos y azules, con corazones en la suela. Tiene los ojos caídos y una boca felina sin dientes, y como dato curioso, es el único personaje que no tiene nariz ni cejas. A Wally le encantan las manzanas rojas, pero no comerlas, solo mirarlas, aunque según su creador, Wally come literalmente con los ojos, de ahí la expresión comer con la mirada. La voz de Wally se describe como lenta, relajada y monótona, semejante a la de Teddy Ruxpin, y podemos oírla por primera vez en la página oculta de la web, donde le oímos cantar. En comparación con el resto de personajes, la descripción oficial de Wally en la página web es la más corta, dedicando gran parte de ella a hablar sobre Home, su hogar y lugar donde vive en el vecindario, pues Home es una casa de lo más característica, ya que vemos que tiene ojos y está viva, considerándose como otro personaje y el último vecino en unirse al vecindario. Además, es el único personaje en cuya ficha podemos leer la palabra adiós en vez de volver atrás, como sucede con el resto de vecinos. A pesar de la imagen amigable que pretende mostrarnos, rápidamente podemos percatarnos de que es un personaje egocéntrico, presumido y arrogante, que siempre muestra una sonrisa bobalicona y despreocupada, además de una gran seguridad en sí mismo, lo cual podemos apreciar en el diferente arte conceptual. Esta personalidad dominante se ha convertido rápidamente en una interpretación fandom debido a su poder implícito y sus posibles intenciones hacia ti, el espectador. Aunque solo estamos al comienzo de este ARG, está claro que Wally es capaz de romper la cuarta pared. Parece ser consciente del espectador, siendo tú una parte importante del ARG. Del mismo modo, Wally parece poder interactuar con la audiencia a través del libro de visitas del sitio web,
Esto ha llevado a especular que tiene poderes o habilidades especiales y que su antigua condición de títere ficticio ya no es una realidad. Del mismo modo, este personaje está enormemente asociado con las imágenes oculares. De hecho, su creador suele asociar el término escopofobia a la mayoría de su arte. Esto se refiere al miedo a que te miren fijamente. La primera imagen que vemos de él en el sitio web tiene un ojo oculto justo debajo de él, y también hay mucho arte donde sus ojos son lo único que podemos ver. Wall-E parece poder ver al espectador de alguna forma, y su casa tiene ojos que siempre están mirando. De alguna manera parece estar obsesionado o fascinado contigo, pues en la web hay un apartado que si cliqueamos en la palabra You, aparece un mensaje que nos dice Wall-E es tu mejor amigo. Incluso hay una prueba de audio para la serie donde Wall-E dice que te ama. Como he comentado antes, Wall-E está obsesionado con las manzanas, no para comerlas, sino solo como un objeto de fijación, lo que ha provocado que muchos fanáticos noten el posible simbolismo bíblico. Del mismo modo, el diseño inicial de Wall-E incluía gemelos en forma de cruz, y una de las piezas conceptuales de Welcome Home lo tiene en la pose de Baphomet, aunque según Clone, su creador, este arte no es canónico. Sea como fuere, no se puede negar la fuerte conexión que hay entre Wall-E y Home, relación que se nos quiere vender como bonita y fraternal. Incluso hay una ilustración donde Clone dibujó a Wall-E pidiéndole matrimonio a Home a modo de broma, aunque lo cierto es que esta relación es de todo menos bonita. Hay multitud de teorías en torno a esto, pues nada está confirmado y todo es posible, pero todo apunta a que Wall-E está confinado dentro de la casa. Esto podemos verlo en la siguiente imagen, donde claramente se nos muestra la desesperación de Wall-E de estar encerrado. Además, se cree que Home le arrancó los ojos a Wall-E y que ahora puede vernos a través de él, pues hay demasiadas referencias a que Wall-E está ciego, pues él mismo dice que no puede vernos. Y en uno de los textos ocultos en la web, alguien comenta que a veces le cuesta leer los números y que no puede verlos. Esto podría explicar el hecho de que Wall-E aparezca pintando en un lienzo en blanco, además de que en el guión oculto, Wall-E comenta que no sabe qué pintar y le pide ayuda al espectador. Otra de las teorías que me han resultado interesantes es que Wall-E podría sufrir de esquizofrenia y se imagina que Home está viva y le habla. O también podría representar que Wall-E padece trastorno de identidad disociativo, siendo Home su personalidad malvada que busca llegar al espectador. Esto podría estar expresado en el apartado del libro de firmas, donde vemos que la firma de Wall-E y Home tienen exactamente la misma letra y color y la misma carita sonriente, por lo que Wall-E habría firmado por ambos, aunque pensándolo bien, no sé cómo una casa podría firmar sin manos. El misterio tras este show de marionetas aún no ha sido descubierto, pero su creador nos ha dejado claro que Wall-E no es tan bueno como lo pintan, pues el arte conceptual que vemos en la web oculta, a pesar de no ser canónico, nos refleja las primeras intenciones de su creador con respecto a Wall-E, y sin lugar a dudas, Home ejerce una gran influencia en él, e incluso podría estar manipulándole y forzándole a hacer cosas horribles en contra de su voluntad, y esto incluiría el deshacerse de sus vecinos. Otro dato curioso que me gustaría comentar es la existencia de ese teléfono rojo que sabemos que tiene Wall-E en su casa, con el que supuestamente se comunica con sus vecinos. Puede que esto sea otra prueba de que, tras la cancelación del show, Wall-E ha sido confinado dentro de Home y solo puede comunicarse con sus vecinos a través de este teléfono. Además, en la siguiente imagen vemos el mismo teléfono con algunas teclas tapadas, el número 999 en mayúscula y un texto donde se nos dice que este teléfono puede ser usado para llamar a nuestros vecinos cuando queramos,
pero también se puede leer. Ellos no pueden oírte. Habla, habla, habla. No puedo oírte. Con toda esta información sigo defendiendo la teoría de que Home es alguna entidad demoníaca que o bien ha poseído a Wally o bien lo mantiene encerrado como un rehén al que tortura por algo que sabe, algo que ha visto o algo que ha hecho. Pero si quieres más información sobre esto, te invito a que visites mi vídeo explicativo sobre todo el misterio que rodea a Welcome Home, cuyo enlace te dejo por aquí arriba. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Wally. Si te ha gustado, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.